El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Estudio del Libro de Daniel. Hoy vamos a estar estudiando acerca del libro de Daniel, capítulo 8, y yo quiero leerles un versículo que está en 1 de Juan 2:18, que dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Eso fue 1 de Juan 2:18. He titulado al estudio de hoy, como lo llama también Reina Valera, la visión del carnero y el macho cabrío. Esta es la segunda visión que tiene Daniel ahora a través de los capítulos que hemos leído. En el capítulo 7 vimos la visión de las 4 bestias, que no nos decía a quién representaban cada una de esas bestias. Hablamos de la bestia espantosa, dijimos cómo se refiere al final de los tiempos. Pero mire, ahora nosotros vemos esta segunda visión y sí vamos a ver que se les explica a Daniel parte de esa visión. Vamos a leer Daniel entonces capítulo 8 versículos del 1 al 2, que dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Allá a la derecha tiene un mapa donde más o menos podemos ver la posición donde él dice que estaba. O sea, que si era el año tercero del reinado Belsasar, lo que quiere decir que así como a Ezequiel y a muchos otros profetas, Dios llevó en el espíritu a Daniel a Susa, lo que iba a ser la capital del futuro imperio que vendría después de los babilonios. Entonces él estaba allí y dice que él vio en visión una visión nueva que está viendo, y ahora está en Susa, y fue llevado por el Espíritu Santo para enseñarle a él las cosas que habrían de venir. Daniel va a ver en este capítulo 8 lo que precede, lo que viene para todo lo que es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Daniel recibe una revelación que va a marcar los imperios, el imperio persa, el imperio griego, todos los otros imperios, y también el concepto de lo que es el anticristo. O sea, esto precede al concepto del anticristo, que vamos a estar viendo cómo Dios le revela a Daniel que cuando los imperios suben, muchas veces estos gobernantes piensan que ellos son el todo y que todo el mundo gira alrededor de ellos. Pero la palabra del Señor nos va a enseñar que solamente Dios es el centro del universo y de nuestras vidas. Él es el que gobierna todas las cosas. Vamos a seguir viendo Daniel 8, versículos 3 y 4. Y dice: alcé los ojos y miré. Esta es la primera revelación que él ve. Y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
esta bestia que él está viendo, enseguida le van a dar la interpretación. Y yo pensé, ¿cómo se los presento? Y yo quiero presentárselos según lo que fui viendo en la Biblia con los versículos que están más abajo, pero para no perder el hilo, vamos a ver cómo el Señor le da la interpretación a Daniel. En este mismo capítulo, le da la interpretación en el versículo 20 y le dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, era el imperio persa. Él estaba en el 3er año del rey Belsasar. Todavía no había Ciro entrado a Babilonia. Todavía ellos no habían visto al imperio de Persia conquistando Babilonia. Todavía ni siquiera había pasado lo que estudiamos. Recuerda, la escritura en la pared, Menemen Tekel Uparsin, nada de eso había pasado. Todavía Belsasar no había agarrado los vasos del templo de Jerusalén. Y cuando nosotros vemos este versículo 20, estamos viendo cómo Dios le estaba revelando a Daniel lo que vendría, lo que iba a venir en el futuro. Mire, ese espíritu de revelación es una cosa maravillosa y tremenda, especialmente cuando viene de parte de nuestro Padre Celestial. Era Ciro llegó a ser lo que era el conquistador, su abuelo era también rey y Ciro conquistó inclusive lo que su abuelo no pudo conquistar, Ciro lo conquistó. Y Ciro, que fue un rey profetizado inclusive por el profeta Isaías, fue un instrumento de Dios. Sí, conquistaron Babilonia, pero fue un instrumento de Dios. El carnero representaba al imperio medo-persa. Y fíjese que dice que iba conquistando y conquistó Babilonia, al poniente, decía, ¿no? Siria, Grecia, Arabia, Egipto, y fue haciéndose una nación muy, muy grande. Los persas eran representados muchas veces por cuernos de carneros, por carneros. Iban a las batallas y ahora también lo vamos a ver. Mire el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, o sea, él estaba viendo eso, lo del carnero, he aquí un macho cabrío, venía, o sea, el macho de la cabra, ¿no? El macho cabrío, venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahí el Señor le está revelando otro imperio. Le está diciendo a él quién va a ser ese imperio. Y leamos por ahí mismo el versículo 6 y 7. ¿Qué pasó con esta nueva visión que él estaba viendo del carnero y del macho cabrío? Dice el versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea, Persia y los medos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con tal furia y con toda su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ese es Alejandro Magno. Ahora se lo va a revelar el Señor, pero el macho cabrío era el reino de Grecia, formado desde el tiempo de Filipo, el padre de Alejandro Magno. Y ahora cuando Alejandro Magno toma el poder a sus 21 años y empieza a crecer su imperio, va con tanta sabiduría, con tanto arte en la guerra, que va conquistando desde temprana edad territorios. Imagínense que sus 33 años, antes de morir, como 33 años,
Alejandro Magno dice que su corazón se puso triste porque ya lo había conquistado todo y decía, ya no hay más tierras para conquistar, por lo menos en lo que él conocía. Ese macho cabrío, entonces el macho de las cabras tenía un cuerno notable. El cuerno notable era Alejandro Magno, quien iba conquistando, iba peleando, iba tan rápido que casi parecía. Por eso es que dice el Señor cuando le da la visión, él dice que casi no tocaba tierra, porque iba volando, conquistando naciones. Daniel estaba viendo cómo el imperio de Alejandro Magno iba a derrotar al imperio persa. Mire qué tremendo todo lo que Dios revela y se lo estaba dando allí junto a ese río a Daniel, le estaba explicando todo y le estaba enseñando. Daniel pudo ver las estrategias, el plan de recursos, la táctica, que fue el método como venció el macho cabrío y pisoteó al carnero. Nadie hubiera creído que un Darío el Grande iba a ser vencido por un muchacho. Estos reyes persas, este rey persa perdió hasta su familia en una de esas batallas, que tiene varias batallas, aparece en Wikipedia, si ustedes quieren leer más, o pongan batallas de los persas, van a ver cómo en una de esas ocasiones llevó a su propia familia como para enseñarle, miren mi esplendor y miren a mi enemigo, qué pequeño. Y la familia murió, los mataron. Y Darío terminó pues acabado por un imperio menor que el de él, porque los persas tenían un imperio grandísimo y un imperio menor que él, que fue el imperio de Alejandro Magno, pero cuando Dios dice hasta aquí llegaste, hasta ahí llegaste. Recuerde lo que dice la Biblia, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Versículos 8 al 10. Vamos a ver lo que sigue con el imperio de Alejandro Magno. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, dice la Biblia, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 2 versículos hablan del crecimiento de ese imperio. Fue tremendo. Salieron 4, dice, cuernos notables. Esos 4 cuernos notables iban a ser, y la historia respalda esto. Es impresionante cuando uno lee la historia, cómo tú vas viendo cómo va encajando lo que la historia va diciendo. Entonces tú vas comparando y dices, estos 4 cuernos, que ya la Biblia dice que es el imperio del reino de Grecia, o sea, de esta gente de los macedonios, van a ser 4 generales que a la muerte de Alejandro, a sus 33 años, pasa el tiempo y ellos se dividen la tierra que Alejandro había conquistado. Dicen que estos cuernos notables salieron para adueñarse de ese territorio. Aquí les paso un mapa de las conquistas de Alejandro Magno. Imagínense todo esto que está en estos colores donde dice Macedonia, Capadocia, Armenia, Mesopotamia, Egipto, Persia, Media, Babilonia. Todo eso fueron territorios que este jovencito conquistó. Él tenía, dice que un liderazgo tremendo y también se creyó Dios, fíjese. Por eso es que lo enseña aquí, no solamente para decir, bueno, viene un imperio y nace otro, sino que Dios está mostrándonos aquí cómo los gobernantes de los grandes imperios creen que es por ellos, ¿verdad? Y es una lucha, el hecho que deben darle la gloria y honra a Dios. Alejandro Magno recibió títulos como el rey de Macedonia, el rey de Media y de Persia, faraón de la dinastía macedonia de Egipto, porque llegó
hasta Egipto y fundó Alejandría y ciudades como esa. Fue una conquista tremenda. La Biblia en Daniel capítulo 8 nos da a nosotros la revelación de esto también. Versículo 21, mire la interpretación del macho cabrío y el cuerno grande. Dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. La traducción, otras traducciones dicen el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, ese es el rey primero. ¿El rey primero de quién? Del imperio de Grecia. Antes no existía Grecia. Solamente cuando Filipo, su padre, y ahora el mismo Alejandro fueron dándole importancia a lo que fue Grecia. Y versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reyes se levantarán de esta nación, aunque no con la misma fuerza de Alejandro Magno. Es el reino de Grecia. Fíjese cómo este reino se va a engrandecer y cómo Alejandro Magno donde iba quería helenizar, quería darle la idea de sus dioses paganos y por donde iba sembrando esa idea y eso permaneció por muchísimos años, tanto que hasta esa idea de Zeus y de todos estos dioses paganos llega también a influenciar a los judíos y lo vamos a ver después. Esos 4 reinos que se iban a levantar, aunque no con la fuerza de él, son imperios. Yo les hice un mapa para que vieran aquí el imperio de Ptolomeo, allá en el área de Egipto. Cleopatra va a salir de aquí. El imperio Seleuco, de Seleucia, de ahí va a salir también Antíoco Epifanes, que ahora vamos a leer de él, el imperio de Lisímaco y el imperio de Casandro. O sea, todo eso fue cómo se dividieron esos 4 cuernos, los 4 reinos después que murió Alejandro. Lo que vio, dice que salió de los 4 cuernos. Mire conmigo los versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. O sea, de estos 4 cuernos, de estas 4 divisiones, de los 4 generales que les enseñé, dice que salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿A qué se refiere con la tierra gloriosa Daniel? Se está refiriendo a Israel, a Jerusalén, toda esa área. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Yo voy a basarme en estos 2 primeros versículos. Ese cuerno pequeño ahora representa otro imperio nuevo que viene de descendencia de los seleucidas, viene de esa descendencia de Seleuco. Es un hombre que ahora vamos a ver que llegó a ocupar el reino con engaños. Ni siquiera le tocaba a él, le tocaba al hijo del rey, o sea, de su hermano, ser el rey, pero él con mentiras, con engaños, llegó a ese puesto. Daniel está viendo todo eso. Y en el versículo 17, nosotros vemos algo que se le dice a él de parte del Señor. Versículo 17, se le dice: entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para el tiempo del fin. Claro, no solamente iba a hacer esta visión para el imperio de Medio Persa, no solamente para el imperio de los griegos, no solamente para el imperio que vendría de Antíoco Epifanes, sino también que esto iba a representar una figura que se llama en la Biblia el anticristo, todo lo que se levanta contra Dios con espíritus contrarios lleva el nombre de anticristo. Entonces Daniel estaba recibiendo una revelación y allí se le dice, no solamente es para esto, sino para el tiempo del fin. Entonces vamos a ver el relato de aquel que le dio la revelación. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, o sea, estaba pensando en lo que estaba viendo y procuraba entenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Estamos hablando allí que Daniel vio a Gabriel, el arcángel Gabriel. Él tuvo un encuentro con el arcángel Gabriel y el versículo 16 nos habla a nosotros que estaba viendo la visión, pero que salió otra voz, una voz que pareciera que era alguien que podía darle órdenes al arcángel Gabriel. Y ese personaje le dijo, le gritó y le dio una instrucción. Le dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. O sea, dale la interpretación de todo lo que está viendo. Pudo haber sido dos personas, pudo haber sido el arcángel Miguel o pudo haber sido el mismo Señor Jesucristo que Daniel estaba viendo. Todo esto eran advertencias, o sea, Daniel tuvo el honor de recibir de parte de Dios una revelación de lo que iba a venir. Él escribe todas las visiones y nosotros lo tenemos ahora aquí en el libro de Daniel, pero Daniel escribe todo esto. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento va a hacer referencia al anticristo, también va a estar basado en el concepto que Daniel está recibiendo ahora de Gabriel. Los judíos que tenían una mentalidad de que lo que venía era solamente cosas buenas, promesas, el anticristo no era parte de la idea de ellos todavía, ni siquiera la habían pensado. Esta es la primera vez que se muestra eso del cuerno pequeño. Los judíos pensaban, miren, nosotros vamos a salir de todo esto. Los que estaban allá en Babilonia ya habían regresado iban a regresar con Ciro a Jerusalén, reconstruir el templo. Ellos dirían, lo reconstruimos y ya lo que viene son cosas buenas, porque viene el Mesías. Y hasta nuestro tiempo nosotros nos damos cuenta que esta revelación de Daniel nos sirve para enfrentar al enemigo, para saber que siempre, todos los días de nuestra vida, vamos a tener una lucha continua contra el enemigo. Pero el final de esta lucha es que Cristo venció y que Él está sentado a la mano derecha del Padre Celestial, que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios hace como Él quiera. Todo lo demás, reyes como títeres, marionetas que Él mueve, pero que Dios es el Señor de todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, todo esto le serviría a los judíos cuando ellos revisaran los rollos que Daniel había escrito para ver que venía una lucha contra los santos de Dios, o sea, también contra los mismos judíos. Eran advertencias para decirles, estén preparados, porque vendrán tiempos difíciles. Y yo les digo, eso pasa en nuestro tiempo también.
El mismo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y todo este libro de Daniel, lo que estamos estudiando en el libro de Hechos, cuando vemos que a Pablo lo meten preso, a Silas lo meten preso, a Pedro lo meten preso. ¿Qué hace todo esto? ¿Qué es lo que provoca en nuestras vidas? Provoca despertar, un despertar y darnos cuenta que en este mundo tenemos un enemigo, pero que nosotros tenemos que desarrollar el carácter de buenos cristianos y caminar con el Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro autor y consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Y si vienen problemas, y si vienen situaciones, y si vienen pérdidas, lo que sea, mi Redentor vive y Él nos va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque estemos atravesando problemas, Dios nos va a sacar de todo esto. Aunque perdamos muchas veces algunas cosas, Dios restituirá y Él es capaz de hacer maravillas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Daniel estaba recibiendo una revelación de las edades, amados, de las edades. Esta es una cosa tremenda. Mire, quiero compartirles algunas referencias bíblicas acerca del término anticristo. Aparecen en Daniel capítulo 7, versículo 8 como el cuerno pequeño. Ahorita en Daniel 8, 9 al 12. Hoy yo no voy a profundizar mucho sobre este señor que se enfoca ahora con Antíoco Epifanes en el capítulo 11 de Daniel. Lo vamos a ver. Nos va a decir mucho más información acerca de eso. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Esto lo dijo Jesús. Y falsos profetas. Y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, subraye, aún a los escogidos. Esto es interesante. Mire conmigo, primera de Juan 2:18. Hijitos, Juan también escribe, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Han surgido muchos anticristos. Hitler fue uno de esos. Primero de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahí tenemos muchos otros versículos como Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces, esos versículos están allí para ayudarnos a saber que viene un anticristo. Y en el que vendrá en nuestros tiempos, y yo creo que no dentro de mucho tiempo, será el que ponga la marca de la bestia, 666. Y el que diga, el que no se pone esta marca, no puede ni comprar ni vender. Y yo espero en el nombre de Cristo Jesús que ni ustedes ni yo estemos en ese tiempo aquí. Versículo 11 de Daniel 8. Está hablando acerca de ese cuerno pequeño que va a ser la figura de Antíoco Epifanes, cuarto. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí le están revelando a él algo que va a pasar dentro de años. Cuando pasa el imperio persa, después que pasa el imperio de los griegos, después vendrán la separación de los diferentes generales y después vendrá un príncipe aquí que va a ir en contra de los sumos sacerdotes allá en Jerusalén, que aquí reciben el nombre y son identificados como el príncipe. Y
y va a venir y va a entrar al templo del Señor, va a hacer sacrificio. Todo eso vamos a verlo también en el capítulo 11, que lo describe con más detalle. Y dice que a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este individuo es lo que nosotros llamamos el anticristo. Él, se habló de él, se habló de este ser. Aquí hay una figura que nosotros podemos ver, una figura como aquel que se levanta contra Dios. Todo lo que se levanta contra Dios es figura del anticristo. Pero miren, Alejandro Magno hubiera podido conquistar también Israel, Jerusalén, destruir Jerusalén, destruir lo que quedaba de Jerusalén. Sin embargo, Alejandro Magno como que respetó y no se metió con Jerusalén. Claro, trataron de helenizar, ¿no? de llevar sus pensamientos de sus dioses y todo, pero él como que respetó. Sin embargo, este último cuerno pequeño, con ojos y con boca que hablaba barbaridades, dice Daniel 7, este último sí vino en contra de Jerusalén. ¿Por qué se tiró hacia allá? La historia nos dice a nosotros que cuando este hombre llegó al poder con mentiras, con engaños, él quiso ir a conquistar, dice la historia, a Egipto, que le pertenecía a los descendientes de los Ptolomeos. Y Roma salió a la defensa de Egipto. Dice que uno de los enviados de Roma le hizo un círculo como para decirle, tú no te puedes salir de este círculo, y si sales no puedes tocarme Egipto, porque ya Roma tenía su corazón en Egipto. Pero este hombre siguió adelante. Y se regresó entonces y atacó. Como no conquistó Egipto, vino en contra de Jerusalén. Leamos entonces el versículo 23. Dice, y al final del reinado de estos, o sea, se refiere a los 4 reyes, a los 4 generales, cuando los transgresores lleguen al colmo. Esto está interesante porque esto habla de un tiempo que Dios tiene, como cuando habló el Señor de Sodoma y de Gomorra. Dice que ya había llegado hasta aquí. Cuando habló de la torre de Babel, ya, como decir, ya basta, porque ya se le llegó el tiempo. Entonces dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, al límite, al punto, que es lo que yo creo que para nuestro tiempo también, ¿cuándo vendrá el Señor? Cuando los transgresores de nuestra época lleguen al colmo. O sea, cuando ya el pecado, y cuando el último de los escogidos sea salvo. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, en brujerías, entendido en todas estas cosas. Tenía, yo creo, un espíritu satánico completamente que lo controlaba, que lo gobernaba. Versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 24, ahí lo dice, se va a fortalecer, mas no con fuerza propia, con fuerza demoníaca. También él va a utilizar el engaño para dominar. Por ejemplo, se va a una de las ciudades cuando su hermano muere, le tocaba al hijo de su hermano ser el rey por herencia.
pero él viene de Roma porque él estaba en Roma, lo habían mandado como especie de un prisionero a Roma, estuvo allá por 10 años cuando era muchacho, y cuando ya regresa hacia su tierra, él llega, se da cuenta que su hermano muere y entonces con astucia se pone a hablarle a la gente y decirle, mire, yo les voy a dar riquezas, solamente que reconozcanme a mí como rey. Lo mismo hizo en Judá, en Jerusalén, lo mismo le dijo a la gente allá en Israel, cuando entra a Jerusalén, les dice, yo les voy a dar a ustedes riquezas, le habla a los pobres, se aprovecha de la necesidad de la gente y empieza a prometer. Entonces, no se hizo fuerte con fuerza propia, sino con engaños, con un espíritu satánico que lo puso ahí y causará grandes ruinas. Versículo 25, con su sagacidad, porque tiene una sagacidad satánica, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo en Jerusalén, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, sino por el mismo Señor. Fíjese, eso será lo mismo para el anticristo cuando el anticristo venga. Cuando el anticristo aparezca, imagínense en nuestros tiempos, imagínense en nuestro tiempo que tantas compañías han llegado a la quiebra, han perdido billones de dólares. Yo recibía un chat en estos días de unos pastores que me mandaban a decir, o sea, al grupo que estaba, de todo lo que habían perdido algunas de las personas que eran empresarios, y yo me quedaba sorprendida porque veía hasta el nombre de la tienda que me gusta comprar mi ropa en Estados Unidos allí. Y entonces, cómo estas compañías han perdido millones de dólares. Entonces, ¿qué decirle? La economía entera ha cambiado. La economía entera del mundo ya no va a ser la misma. O sea, muchas compañías han ido a la bancarrota. ¿Y para qué es todo esto? Para que le pavimente el camino a un hombre que estas naciones van a poner, y este hombre va a decir, yo les voy a traer paz, yo les voy a traer ayuda, no se preocupen, le va a decir a los pobres, lo mismo que hacen los gobernantes de este tiempo, ¿no? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? Aquellos que le dicen a los pobres, yo los voy a hacer ricos. Voy a irme en contra de los anteriores y yo a ustedes sí les voy a hacer justicia. Imagínense ustedes, alguna de las industrias que han caído, Victoria's Secret, ay no, ya, se declaró en quiebra. Zara, las tiendas estas grandísimas cerraron 1,200 tiendas a nivel mundial. Chanel, descontinuado. Lo siento, hermanas. Rolex, bueno, descontinuó su producción. La industria del lujo se ha derrumbado. El fundador de Airbnb, esos que ofrecían las casas para que uno pudiera irse a hospedar en diferentes países del mundo, dice que debido a la pandemia, 12 años de esfuerzo fueron destruidos en 6 semanas. Esa compañía Starbucks también anunció que cerrará 400 de sus tiendas. Nissan Motor podría cerrar en Estados Unidos. Hertz se declaró en bancarrota. Dollar, Thrifty, todas esas agencias de alquiler de carros. ¿Y para qué le digo? JCPenney, bancarrota. Imagínense ustedes, Warren Buffett dice que perdió 50,000 millones de dólares. ¿Y para qué seguirles leyendo? Todo esto
va al punto donde aparecerá ese hombre, como lo fue del tiempo que está Daniel viendo, que con sagacidad, como decía el versículo 25, hará prosperar con engaño y engrandecerá y destruirá muchos y se va a levantar él. En esto lo que le están revelando es que se refiere a Antíoco IV Epifanes. Ahí les tengo una descripción de este hombre. Se habla de él en Daniel capítulo 8, capítulo 8, también en el capítulo 11, que vamos a leer mucho más de él. ¿Por dónde iba? A él lo llamaban Antíoco Epímanes, en vez de Epífanes, como se hizo llamar. Epímanes era el loco. Él se puso el nombre Epífanes porque Epífanes significaba Dios manifestado. Imagínense, era un rey Seleucia, se casó con su hermana, se casó con la esposa de su hermano, también, que su hermano también se había casado con su propia hermana. Llegó al poder con engaños, con mentiras, invadió Jerusalén, la saqueó, trató de suprimir el culto a Yahvé o a Jehová, prohibió el judaísmo, prohibió que las mujeres circuncidaran a sus hijos, mandó que comieran alimentos impuros, hizo en el mismo templo de Jerusalén, hizo sacrificios, imagínense, sacrificaba cerdos. A él lo enfrentaron un grupo de judíos llamados los macabeos, que en la Biblia católica aparece y también en los libros de los judíos. También hay historia de Flavio Josefo, tiene libros escritos, historias acerca de las guerras de los macabeos, que son libros históricos, ¿no? Habla del enfrentamiento que tuvieron contra Antíoco Epífanes y cómo lo destruyeron hacia el final. Entonces, ¿cómo termina este pasaje? Daniel quedó sin fuerzas. Daniel no sabía qué hacer, o sea, como que se desmayó Daniel. Gabriel viene, lo toca, lo ayuda y dice la Biblia, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo, aunque atendió, dice la diapositiva, a todo lo que el rey Belsasar le había pedido. Esto dice, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Claro, con todo y que le decían nombres, o sea, le hablaban de imperios y Gabriel le decía lo que vendría, no lo dimensionaba. Es como que si ustedes y a mí nos dijeran cosas que vienen dentro de 400, 500 años y que nos describan cómo va a ser el cielo, el mar de cristal, las calles de oro. En nuestra mente no podríamos comprender la descripción, pero Daniel se levantó y dice que después estuvo casi como enfermo viendo todo esto. Amados, y ahí termina Daniel capítulo 8, un capítulo muy poderoso. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, le dijo el arcángel a él, y le dijo, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esta visión Daniel no la escribió enseguida, la guardó. El Señor le dijo, guarda esto, le dio hasta los tiempos. Más adelante vamos a leer y a estudiar cuando se refiere a los tiempos, que le habla de los 1000 y tantos de días, y vamos a ver todo eso, pero esta visión tenía que estar cerrada hasta el tiempo que ya el Señor le dijera, puedes sacar la visión. Bueno, amados míos, Dios tiene grandes cosas para nosotros.
Eso es todo lo que hay en Daniel capítulo 8. Interesante, Dios domina todo. Dios está en control de todas las cosas. Yo quiero orar con ustedes y decirles que sí, el Señor se va a manifestar, sí, el Señor hará como Él quiera, sí, el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Y cuántos dicen amén? Sí, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Nosotros somos solamente peregrinos y extranjeros en este mundo. No te aferres tanto a este mundo, no te aferres. Hay personas que dicen, ay no, que no venga todavía, que yo quiero casarme, que no venga todavía, que yo quiero ver a mis hijos crecer. Eso es, en realidad, es bonito, es bonito pensar que tú quieres ver a tus hijos crecer, pero lo que viene para este mundo no va a ser fácil, ni para ti, ni para tus hijos, ni para tus nietos. Este mundo no va a mejorar. Este mundo ya se está alineando para la aparición del anticristo. Y nosotros debemos decir, como dijo el discípulo amado Juan en el libro de Apocalipsis, amén, sí ven pronto, Señor Jesús, para que tú, tu familia y yo podamos estar en el cielo corriendo en calles sin hueco, en lugares donde no hay ofensa, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay quiebra financieramente hablando, donde no falta nada, allá con nuestro amado Señor Jesucristo.